Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra Asamblea General del Círculo de Empresarios de Cartuja. Una asamblea este año que por motivo COVID pues no la hemos podido celebrar en marzo, como es tradicional. La hemos tenido que atrasar y hacerla en remoto. Antes de nada, pedirle a todos los que se vayan conectando que apaguen los micros para que no haya interferencia. Agradecer a nuestros colaboradores, a nuestros patrocinadores su ayuda y especialmente a Francisco Velasco, director de la Escuela de Organización Industrial, que nos ha cedido estas magníficas instalaciones para celebrarlo. Muchas gracias, Paco. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos hoy a la Escuela de Organización Industrial y damos la bienvenida muy especialmente al presidente del Círculo Empresario de Cartuja, Beltrán Calvo, al gerente, a Jorge Did, a la secretaria Noemí Hernández, a las personas que van a participar también a continuación en la asamblea y, por supuesto, al alcalde, querido Juan, y al consejero de Transformación Económica, a Rogelio Velasco. Las gracias las tenemos que dar nosotros. Nosotros tenemos un propósito claro, que es ayudar a la competitividad del tejido productivo a través de la capacitación de sus profesionales, con una apuesta clara en un trinomio que es innovación, iniciativa emprendedora y sostenibilidad, y eso es lo que se refleja en un entorno como es el PCT Cartuja. Saludamos también al director del PCT Cartuja, Luis Pérez, y por tanto una oportunidad para testar lo que están haciendo las empresas del parque y, como decíamos, para tratar de contribuir. Así que encantado de acoger esta asamblea y deseando que sea lo más fructífera posible. Muchas gracias, Beltrán. Muy bien, de nuevo muchas gracias, Paco. Damos la palabra en primer lugar entonces a don Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Cada vez son más largos los nombres de las consejerías. Rogelio, tiene la palabra. Bueno, muy bien. Buenos días, muchas gracias. Alcalde Juan Espada, querido Juan, director general del PCT Cartuja, Luis Pérez, director del Joint Research Center, Miquel Landavaso, director general del Territorio Sur de Endesa, Rafael Sánchez, amigos y amigas. La verdad es que me hubiese encantado estar ahí con vosotros físicamente, pero yo también estoy confinado. Los test han sido negativos, pero tuvimos un evento la pasada semana que nos ha obligado a los asistentes a confinarnos en nuestras casas. Pero, como os digo, estoy perfectamente. Esto son medidas puramente por precaución. Bien, mirad, una de las características fundamentales de los sectores tecnológicos es que soportan mejor la crisis, esta crisis o cualquier otra anterior, los últimos 40 o 50 años, que el resto de sectores. Y la razón es muy simple. En la mayoría de los productos que desarrollan las empresas tecnológicas contribuyen a una mejora de la productividad, a una reducción de costes, a hacer más competitivas a las empresas. En consecuencia, hay una demanda continua, permanente, de este tipo de productos por parte de las empresas usuarias de nuevas tecnologías. Y en este caso no ha sido una excepción el Parque Tecnológico de Andalucía, el Parque Tecnológico de Cartuja, ubicado en Sevilla, porque el año 2019 efectivamente fue un año extraordinario desde todo punto de vista, de atracción de empresas, de ingresos para el parque, de la cuenta de resultados. Lógicamente este año 2020 se está resintiendo, pero esto no es impedimento para que el PCT Cartuja continúe con el foco puesto en el medio plazo, que es lo que explica en buena medida esa demanda continua de nuevas tecnologías por parte de las empresas, porque las empresas buenas tienen su foco puesto en el medio plazo. Es cierto que ahora, como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia, hay muchas empresas con problemas de tesorería que se están convirtiendo en algunos casos en problemas de solvencia y están desafortunadamente desapareciendo, pero en ningún caso las buenas empresas cambien el foco del medio plazo, que es fundamental para el progreso de la compañía, exclusivamente al corto. Y en consecuencia, el PCT Cartuja no va a arrinconar los objetivos fundamentales que pretende conseguir de aquí al año 2025 y que vienen recogidos en un plan estratégico que se está elaborando. En primer lugar, reforzar las actividades de I+D+I en el recinto del parque. En estos momentos
aproximadamente el 5% del gasto en I+D es el peso que tiene sobre la actividad total del PCT Cartuja. Este 5% en gasto en I+D+I representa 5 veces la media andaluza, 4 veces la media española, el doble que la media europea. No está mal. Hay un segundo motivo, objetivo estratégico que el parque va a perseguir sin solución de continuidad. Es el posicionamiento, en este caso, de PCT como una referencia, un agente catalizador para la sostenibilidad y la Smart City. Y prueba de ello es el desarrollo de proyectos como el eCity Sevilla. Hay un tercer objetivo estratégico que es importantísimo y esto implica, yo diría que a todas las empresas, ya sean tecnológicas o de sectores más maduros, como es la internacionalización. En estos momentos, el 32% de las empresas ubicadas en PCT Cartuja son empresas exportadoras. Tenemos que, con la ayuda de todos los esfuerzos, las empresas, pero también la contribución de la dirección de PCT Cartuja y de la consejería que dirijo, aumentar incesantemente el número de empresas que exportan. Sabemos que los mercados ya cada vez son menos locales, incluso para productos tradicionales. Hay que actualizar conocimientos, formación, tecnología para ganar competitividad y hacer que las empresas tengan de manera continua una orientación exportadora, que es lo que hace que diversifique mercados, diversifique productos, el crecimiento empresarial, medido en términos de ventas y de beneficios, se acelere y, en consecuencia, garantice en mayor medida la supervivencia de las empresas, incluso en situaciones tan críticas como las que estamos viviendo. Y, en cuarto lugar, un objetivo, si se quiere, más local, y es una mayor integración urbana del parque. Pensemos que PCT Cartuja aporta el 7% del PIB de la economía de la provincia de Sevilla y el 1,7% del conjunto de Andalucía. Van a ser, sin duda, muchas cuestiones las que van a cambiar como consecuencia de la presente pandemia. No me voy a extender mucho, pero una de ellas, sin lugar a dudas, va a ser una mayor competencia por el talento, una mayor competencia por el capital humano, por contratar, por poder contar con empleados con la cualificación alta y adecuada. Y en este sentido, desde la Consejería estamos promoviendo, estamos elaborando un plan para la captación y retención de talento en Andalucía, Sevilla, por supuesto. Se trata de, ya sea a través del estímulo que damos y la captación, los viajes de captación permanente que tenemos al extranjero, de hacer que el PCT Cartuja y el resto de parques de Andalucía cuenten con un número creciente de empresas extranjeras. Y además, en otros casos, de atraer talento internacional, aunque esas personas no se ubiquen físicamente en Andalucía o en Sevilla, que sería lo ideal. Pero sabemos que hay hoy decenas, cientos de miles de empleados que hace 10 meses estaban trabajando en las oficinas de sus empresas, hoy lo están haciendo desde sus hogares y en muchos casos se han trasladado a vivir a otras ciudades o países. Queremos aprovechar esta ola, creemos que somos competitivos, Andalucía en general y Sevilla en particular, un buen lugar para trabajar y para vivir. Y voy acabando ya, reafirmando el papel clave que PCT Cartuja está jugando en la aceleración del desarrollo tecnológico de los distintos parques andaluces y, en particular, el PCT Cartuja de Sevilla. Estamos, como he comentado antes, ya finalizando un plan estratégico a los que invito a todos los agentes, como será formalmente, directamente implicados en las actividades de desarrollo empresarial, de creación de startups, de desarrollo tecnológico, y solo con la suma de esfuerzos, de los esfuerzos de todos, lograremos que el PCT Cartuja muestre un panorama optimista de cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Me quedo con esa explicación de las grandes líneas de este plan estratégico de Cartuja 2020-2025, que es una reclamación que venimos haciendo desde hace tiempo, y estoy seguro que con la presidencia del PCT Cartuja por tu parte, de la cual te felicito,
seguro que conseguiremos llevar el parque a donde pensamos que tiene potencial. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro alcalde, don Juan Espadas. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias, presidente del Círculo de Empresarios, querido Beltrán, por la invitación de nuevo a esta asamblea anual. Y igualmente, consejero, director del PCT Cartuja, Paco Velasco, director general de EOI, y a todos los que estáis tanto presentes en EOI como a través de streaming. Solo unas palabras breves. En primer lugar, de agradecimiento, no solo por que contéis siempre con el ayuntamiento en este tipo de iniciativas y, por supuesto, en la asamblea, sino además también por darnos la oportunidad de haber podido contar con vosotros, con las empresas de Cartuja, a lo largo de este año tan complejo. Ha sido un año difícil para todos, lo sigue siendo todavía y, desgraciadamente, nos quedan por delante unos meses muy difíciles. Pero creo que también hemos demostrado, como decía el consejero de Economía, la fortaleza que sin duda tienen las empresas del sector tecnológico en Sevilla y las que estáis radicadas especialmente en Cartuja. Habéis sido sin duda uno de nuestros buques insignia en momentos muy complicados y uno de los ámbitos empresariales que no ha parado de funcionar, todo lo contrario, lo ha hecho a revienta calderas, lo ha hecho a través de la tecnología y, por tanto, también dando una muestra de hasta qué punto hoy es posible y la tecnología permite el que se pueda trabajar pues desde casa, utilizando todos los medios técnicos. Ha sido sin duda un auténtico reto para la sociedad en su conjunto y, por supuesto, también para las empresas que estáis ahí, aunque evidentemente vosotras mejor preparadas que ninguna para esto. Quiero reseñar en esta asamblea el que efectivamente, aunque parezca que ha sido un año no solo difícil, sino un año en el que no hemos podido cumplir los objetivos prácticamente que ninguno, casi ni a nivel personal ni el de las compañías o empresas o las propias instituciones teníamos a principio de año, también ha sido un año de adaptación a cambios, de no improvisación, sino capacidad efectivamente para poner todos los medios a nuestro alcance y también el estado de ánimo para salir de esta todos juntos. Y, por tanto, con distintas etapas, con etapas de confinamiento total, de actividad económica parcialmente restringida, hemos ido todos intentando desarrollar los proyectos que teníamos, además, sin duda, de enfrentar la lucha contra esta pandemia como elemento central. En la ciudad creo que hemos podido avanzar, a pesar de las dificultades, en seguir identificando a Cartuja, al PCT Cartuja y a las empresas de Cartuja como una imagen asociada ya de forma permanente a lo mejor de la ciudad, a nuestra capacidad de desarrollo económico y a nuestra capacidad de atracción de nuevas inversiones y de futuro para Sevilla y para su área metropolitana. Y en ese sentido quiero agradeceros vuestra participación en la Comisión de Reactivación Económica del Ayuntamiento, no solo el de las instituciones que formáis parte y lideráis esta asamblea y, por tanto, este círculo de empresarios, sino también el de todas las instituciones y el de las empresas de la ciudad y los agentes sociales. Creo que ha sido una muestra de trabajo compartido, una muestra de saber hacer equipo, de trasladar reflexiones, propuestas, ideas o sugerencias o simplemente de trabajar juntos con un objetivo común. Y quiero destacarlo porque si hemos conseguido una unanimidad en el conjunto de la corporación municipal desde el punto de vista político para refrendar todo un conjunto de medidas que nos permita salir cuanto antes de esta situación tan compleja, ha sido gracias también al respaldo que hemos sentido de toda la sociedad y de sus principales instituciones entre las que os encontráis. En ese sentido, hemos tenido la oportunidad también de conocer cómo ha ido avanzando a lo largo de este año en proyectos emblemáticos en Cartuja, sin duda como los que hoy también vais a analizar de forma más detallada. Y en ese sentido, permitirme que felicite en este caso al nuevo responsable de Endesa, porque de alguna manera ha sido una compañía que ha traído un proyecto de referencia ahora y sobre todo en los próximos años en la ciudad y en Cartuja para convertirnos en referencia de sostenibilidad, uno de los elementos a nuestro juicio fundamentales en el plan estratégico de Sevilla para 2030. En ese sentido, hoy vais probablemente también a conocer más en detalle cómo se encuentra el proyecto,
cuáles son los avances, pero sin duda apoyo sin fisuras con ese proyecto por parte de todas las administraciones para salvar los escollos o obstáculos que pueda haber desde el punto de vista administrativo o de gestión. Estoy convencido de que encontraremos las soluciones y esto alcanzará muy pronto velocidad crucero. Igualmente, otros proyectos que tenemos en el parque, proyectos de ciudad, proyectos que tienen respaldo y financiación europea y proyectos en los que sin duda la Universidad de Sevilla tiene un papel protagonista. Creo que una pata fundamental también en la estrategia de ciudad junto con Cartuja y con las otras instituciones. Y para terminar, deciros que tenemos por delante ahora un trabajo ímprobo para conseguir aprovechar también la coyuntura y la oportunidad que se nos brinda desde el punto de vista económico con ingentes fondos de recuperación económica que la Unión Europea ha acordado plantear, prestar a los Estados miembros y que en nuestro país se convertirán en proyectos importantes, en inversiones públicas y privadas importantes que sin duda van a medir la capacidad para salir lo antes posible de la crisis, pero sobre todo la capacidad para transformar la sociedad tal y como la conocemos hoy desde el punto de vista digital, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista energético. Ahí Cartuja va a ser seguramente el corazón, el embrión de una nueva Sevilla, la Sevilla de 2030, y probablemente Cartuja, como ha sucedido en otros momentos en la ciudad, se anticipe a lo que sucederá en otros puntos de la misma. Sabéis que siempre os he querido dar un protagonismo especial dentro del tejido empresarial de la ciudad de Sevilla, al Círculo de Empresarios de Cartuja, además del propio Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, ambos. Pero en concreto y a los empresarios del mismo, os pido que lideréis ese cambio, que lo lideréis como lo estáis haciendo, con cambios dentro de vuestras organizaciones, con mayor capacidad para aportar a ese bien común que significa la transformación ecológica de la propia sociedad, con vuestros trabajadores en vuestros centros de trabajo y con decisiones que tienen que ver con la economía circular, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con lo que podéis aportar para la movilidad en el parque y, desde luego, con todo lo que va a necesitar este ayuntamiento que colaboréis con nosotros. Así lo estáis haciendo, así lo vais a hacer también, tanto el PCT Cartuja como el Círculo de Empresarios, en los proyectos que el lunes pasado ya presentamos a la Junta de Andalucía y que formarán parte de ese catálogo de proyectos que España y que la propia Andalucía y Sevilla desarrollaremos con esos fondos de recuperación económica. Así que ahora queda todo, queda desarrollarlo, queda concretarlo y ahí vamos a necesitar a vuestras mejores cabezas, a vuestro mejor talento, el que tenéis en las empresas de Cartuja para hacerlo posible. Nada más, buenos días y que tengáis una magnífica asamblea. ¡Feliz Navidad a todos! Muchas gracias, alcalde, por tus palabras. Si te quedas un minuto sin desconectarte, aprovecho primero para agradecerte que nos permitieras participar en la Comisión de Reactivación Económica. Allí ya dijimos que Cartuja pensamos que no solo puede ser un colaborador de la recuperación, sino una palanca de cambio, de ese cambio de modelo socioeconómico. Estamos convencidos. Creemos que para ello es fundamental todo lo que es la colaboración público-privada. Creemos en ello, estamos dispuestos a dedicar tiempo, esfuerzo, capacidad. Cartuja es singular, todos lo sabemos. Tenemos un proyecto emblemático, el City Sevilla. Ese proyecto tiene pequeñas trabas administrativas. Te pediríamos, por favor, que te involucre y que veamos esta etapa de COVID que, como ha dicho antes nuestro consejero Rogelio Velasco, Cartuja la está pasando mejor, pero tenemos ya la mirada en el medio y largo plazo, como también ha dicho él. El post-COVID es una oportunidad para Cartuja, es una oportunidad para Sevilla, utilizando a Cartuja, porque ahí se pueden desarrollar una serie de proyectos emblemáticos de envergadura que hagan que Cartuja, que el PCT Cartuja vuelva a ser un referente internacional, vuelva a ser un parque emblemático del sur de Europa. Estamos convencidos de que lo podemos conseguir. Y muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Pasamos ya a los temas formales. Noemí, secretaria, el primer punto del orden del día. Pues hola, buenos días. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Todos los asociados les ha enviado ya el acta, con lo cual la intención es no leerla por la extensión de la misma. Y bueno, pues si alguien tiene un especial interés, que lo haga saber a través del chat. Y si no, pues directamente la aprobamos y pasamos al siguiente punto de orden del día. Nadie
Vale, pues la aprobamos y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el examen y aprobación, en su caso, de la memoria anual, balance y liquidación de los presupuestos ordinarios del ejercicio 2019. Tiene la palabra el señor director gerente, Jorge Diz. Bueno, pues buenos días a todos. Como sabéis, bueno, empezamos con la parte más formal. Como sabéis, en los años en los que hemos venido realizando con anterioridad la asamblea de forma presencial, en este punto del orden del día os entregábamos de forma física las cuentas para su revisión y aprobación sobre la marcha. Esto en este caso no va a poder ser, por lo que vamos a intentar proyectarlas, pero lo importante, ya sabéis que lo recalco todos los años, nosotros tenemos unas cuentas muy simples y lo importante en este caso es resaltar que 2019 fue un muy buen año para la asociación. Tuvimos un resultado positivo de algo más de 4.000 euros a cierre de 31 de diciembre y esto, como sabéis, se debe principalmente pues, a que la relación entre las altas y las bajas pues, fue positiva. El Círculo es una asociación que está en crecimiento, al igual que el Parque, y bueno, el resultado de ese crecimiento pues precisamente se refleja también en las cuentas. Ya es el cuarto año consecutivo en el que acabamos cerrando el curso por encima de lo presupuestado y por tanto pues 2019 podemos concluir lo que fue un buen año para la asociación. Yo por mi parte, a no ser que tengáis algún comentario más de las cuentas, pues podemos pasar a aprobarlas y paso la palabra a la secretaria. Pues bueno, tras el informe de Jorge, si alguien tiene algún tipo de comentario que hacer, que lo haga por favor a través del chat y si no, pues procederemos a la aprobación de las cuentas. Nadie dice nada. Bueno, pues se aprueban las cuentas y pasamos al siguiente orden del día, que es aprobación, en su caso, de los presupuestos ordinarios del ejercicio 2020. Igualmente se le da la palabra al señor director gerente, don Jorge Diz, para que lo presente. Gracias. Bueno, pues este punto en concreto este año es un poco peculiar porque parece extraño que vayamos a aprobar un presupuesto para 2020 a 15 días de que acabe precisamente el 2020. Por tanto, no me gustaría pararme mucho en este punto, simplemente decir que esto se debe a que, como normalmente celebramos la asamblea a 1 de marzo y este año pues la situación de la pandemia ha imposibilitado esta situación, pues simplemente yo creo que procedemos, si le parece a la secretaria, a aprobar este punto y no damos ningún dato más por lo que comento, que estamos a 15 días de que precisamente acabe 2020 y estaríamos aprobando un presupuesto precisamente para 2020. Bueno, pues en conformidad con la dinámica anterior, si alguien tiene algo que decir, por favor que lo ponga a través del chat y si no, pues se aprobaría el presupuesto y seguiríamos con el siguiente punto del orden del día, que es la situación del estado de socios. Igualmente informará el señor director gerente. Bueno, pues yo no sé si podemos mostrar en pantalla. Bueno, he querido, como sé que estáis viendo la pantalla, he querido expresaros ya con anterioridad que precisamente las cuentas positivas se debían a ese balance positivo en el número de bajas y altas en el año. En pantalla estáis pudiendo ver las empresas que durante 2019 se dieron de alta en la asociación y aquellas que también durante el mismo año causaron bajas. Las altas fueron Alabardero Catering, Urban Tech Titania, Caixa Forum Sevilla, el Grupo Papier, Skylife Engineering, Telefónica y Prodiel, y por tanto las bajas fueron St. Andrews School y Sicron. Y entiendo que debemos de aprobar, paso la palabra a la secretaria para que podamos aprobar las altas y bajas. Bueno, pues como tampoco nadie dice nada en contra, entiendo, en el chat, se aprobarían las altas y las bajas y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el informe de presidencia, y al efecto se le concede la palabra al señor presidente. Muy bien. Buenos días de nuevo. Una vez que hemos tenido la parte formal y previamente la intervención tanto de nuestro consejero de Economía como de nuestro alcalde, vamos a pasar a la parte
varios, donde vamos a tener 3 intervenciones, yo creo que muy interesantes. Primero, Luis Pérez, director del PST Cartuja, nos va a hablar de algo que ya ha esbozado el consejero sobre esa estrategia de futuro que por parte de la Administración se contempla para la evolución del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja. Después intervendrá Miquel Landavaso, director del Joint Research Center, que nos va a dar la visión que desde el Joint Research tienen de Cartuja y de su potencial y qué papel pueden jugar ellos. Y finalmente va a intervenir Rafael Sánchez pues con nuestro proyecto estrella, el eCity Sevilla, que ya he comentado que tiene alguna pequeña traba administrativa que superaremos, pero que sin duda su desarrollo va a ser un antes y un después de lo que es el Parque Científico y Tecnológico. Pero antes de darle la palabra a Luis, quería destacar 5 aspectos que me parecen fundamentales. Ya han salido. Primero, Cartuja y el COVID. Cartuja está pasando el COVID, las empresas, las instituciones de Cartuja, mucho mejor que la gran mayoría de los sectores. Y es por nuestro modelo productivo, muy digitalizado. Y esto lo que nos permite es ver, el segundo aspecto que quiero destacar, ¿qué va a ser Cartuja después del COVID? El COVID se ve, ya se va viendo que va a tener un final, esperemos que más pronto que tarde, pero es la primera vez que toda Europa se ha puesto de acuerdo para poner en marcha un macroplan de recuperación económica, el Fondo de Recuperación de Resiliencia en Next Generation. Muy enfocado, se habla del 70% de esos 700.000 millones, 140.000 millones de euros que van a venir a España, muy enfocado en la sostenibilidad que tiene que ver con la transición energética, la transformación digital y todo persiguiendo la generación de empleo de calidad. Eso es Cartuja. Luego, eso es una gran oportunidad para Cartuja. Pero hace falta algo que también he comentado antes, aprovechando que estaba conectado el consejero y el alcalde, que es la colaboración público-privada. Fundamental que haya una colaboración, pero una colaboración enfocada, orientada. Y ahí siempre hemos demandado un plan estratégico de Cartuja. Cartuja, lo dijimos cuando cumplió el 25 aniversario, lo dijimos el año pasado, lo volvemos a decir este año, necesita un plan estratégico. Cartuja va a seguir creciendo, pero ¿hacia dónde? ¿Dónde queremos llevar a Cartuja? Creo que existe ya ese plan, creo que hay un borrador, no se ha presentado, pero es fundamental que se presente, que lo conozcamos y que consigamos lo que es el quinto aspecto que me parece importante destacar, que es que aunemos voluntades, aunemos capacidades, marquemos objetivos comunes que nos permitan realmente desarrollar todo ese papel fundamental que Cartuja puede significar para el cambio de modelo socioeconómico de Sevilla y de Andalucía. Si lo hacemos como yo creo que podemos hacerlo, sin duda alguna, al igual que el proyecto Expo 92 consiguió que Cartuja fuera centro de atención a nivel internacional, los próximos años tenemos que conseguir que Cartuja sea un centro de atención internacional, convirtiéndonos en el mejor parque científico y tecnológico del sur de Europa. Estoy convencido de ello. Le paso ya la palabra a Luis Pérez, el director del Parque Científico y Tecnológico, y Luis, tuyo es el atril. Bien, pues buenos días a todos. Por supuesto, empezar, Beltrán, muchísimas gracias por invitarme, Jorge, al Círculo, Paco, Velasco, por tu amabilidad. Y bueno, empezar esta asamblea de esta manera, con las palabras que hemos escuchado todos por parte del consejero de Transformación Económica y del alcalde, la verdad es que ya uno viene con más ganas a contar lo que quiere contar, ¿no? Porque siempre hemos demandado un compromiso firme de las administraciones con respecto a este Parque Científico y Tecnológico, y yo creo que estamos en un momento en el que contamos con este apoyo
directo por parte de las dos grandes administraciones que tenemos aquí en Sevilla, la local y la autonómica, y entonces pues es desde luego para estar bastante felices. Yo voy a hablar poquito de futuro, obviamente, pero también recordar algo del pasado, y es que estamos presentes ahora mismo en una crisis, pero ya nacimos en una. En el 93 ya este parque nació con una crisis. Fuimos capaces de aguantar el proyecto, de creer en él, de esperar que diera sus frutos, y a día de hoy pues los datos que hemos presentado en la memoria del 2019, como sabéis, han sido récord tanto en facturación como en número de empleos como en número de empresas, pues nos hacen sentirnos orgullosos sabiendo que era un proyecto a medio y largo plazo y que hubo una apuesta firme y que a día de hoy también podemos decir que ha sido un éxito, ¿verdad? Aquí conviven diariamente centros de investigación, universidades, empresas, parte de la administración que apoya todo el desarrollo del tejido empresarial tecnológico, centros de innovación de referencia, como el propio JRC, que ahora escucharemos a Miquel hablar de él, y que además tenemos ahora una comunión quizá mayor de la que hemos tenido en tiempos pasados. Y comentaba el consejero que estamos cerrando ya prácticamente el plan estratégico del Parque Científico y Tecnológico al 2025. Lo hemos querido igualar en el espacio temporal con el proyecto paraguas, el proyecto exitoso, el proyecto que todos apostamos, creemos, que es el ICITI Cartuja, el ICITI Sevilla, perdón. Bueno, yo ICITI Sevilla Cartuja, ya le pongo yo otro nombre más. Y en este plan estratégico vamos a afrontar varios retos, ¿no? Varios retos en los próximos años. El primer reto es, sin duda, seguir apostando, impulsando desde la gestora del parque y con el apoyo de toda la comunidad local, tanto autonómica como empresarial y científica, apoyando los proyectos que ya tenemos en marcha. Hemos hablado ya del ICITI, que yo no hablaré mucho de él porque para eso está aquí Rafa, que además de ser el padre fundador del ICITI, lo cuenta infinitamente mejor que yo. Pero sí es cierto que, además del ICITI, tenemos otros proyectos que tenemos que seguir impulsando, y además todos orientados al mismo objetivo, que es digitalización y sostenibilidad. Los mismos objetivos que ahora mismo están poniéndose en juego a la hora de captar financiación por parte de la Unión Europea. Tenemos que seguir impulsando desde la gestora proyectos de emprendedores, con nuestro programa de inversión privada para jóvenes startups. Tenemos que seguir impulsando el proyecto Spidier, que también va a facilitar la transición energética de los propios edificios del parque. Vamos a impulsar el Smart Parking, que está a punto de presentarse. Lamentablemente lo hubiéramos hecho antes, pero es que ahora mismo estamos en pandemia y hay que entender que hay muchos menos vehículos. Lo haremos cuando haya una comunidad que realmente lo use. Sabemos que estamos ahora en un periodo bastante raro. Vamos a seguir impulsando el proyecto de Cartuja 5G, que, como ya sabemos, todas las operadoras tienen implantado ya su 5G aquí en Cartuja. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, Beltrán y yo lo comentamos con todo siempre. Somos el mejor laboratorio urbano que hay en Andalucía. Tenemos un espacio fácilmente monitorizable, fácilmente transitable, con la capacidad, con la cultura para hacer innovación, y además somos un parque urbano. Lo tenemos todo para ser el mejor laboratorio urbano de Europa, diría yo. Además, vamos a impulsar otro proyecto importante para diferenciarnos también de otros enclaves físicos, ¿no?, donde las empresas operan, que vamos a impulsar el proyecto de parque ciberseguro. Ahora mismo que estamos todos en este método de trabajo en remoto y donde toda la tecnología es fundamental a la hora de manejar la seguridad de los datos, vamos a intentar que Cartuja tenga un paraguas de ciberseguridad superior al que encontraríamos en otros espacios. Estamos impulsando ese proyecto también. Por otro lado, en este esbozo de plan, yo estoy avanzando líneas estratégicas más 21 y 22, porque serían ya inmediatas las que estamos poniendo ya en marcha. Yo hablaría de otro proyecto, de otro lado de este parque. Porque es cierto que hablamos mucho de empresas, de tecnología, de ciencia, de universidades, pero el parque tiene un componente adicional que además es el que más críticas ha recibido siempre, y con razón, que es el espacio urbanístico. Hemos heredado un espacio maravilloso, la isla de la Cartuja, donde hemos generado un parque tecnológico de éxito, pero tiene que ir acompañada esta tecnología y esta ciencia con un espacio urbanístico agradable y a la altura, que sea vanguardia, no solo con la nueva tecnología que vamos a fomentar a través del ICITI, como el vehículo eléctrico, el vehículo autónomo
o las redes inteligentes de distribución. Tenemos que tener un espacio físico acorde a lo que Cartuja es, para realmente ser un polo de atracción, no solo tecnológica, sino también física. Un lugar maravilloso donde trabajar para vivir, que ya lo es. O sea, yo estoy convencido de que ya lo es. Pero es cierto que debemos seguir impulsando este tipo de inversiones para que el parque tenga una imagen como la que merece. Es decir, que esto ya ha empezado. Tenemos un compromiso firme por parte del Ayuntamiento de Sevilla, incluido en presupuestos donde van a empezar ya a acometer obras de adecuación del parque en ciertas avenidas. Tenemos un compromiso firme también por parte de la Junta de Andalucía, de la propia Consejería de Transformación Económica y la Consejería de Hacienda a través de la Dirección General de Patrimonio para habilitar toda la zona del Canal de la Expo, que, como bien sabéis, una vez que cruza un ciudadano el río, lo primero que se ha encontrado siempre ha sido un espacio que no estaba adecuado a lo que el parque es. Una vez que entrabas un poquito más al interior te dabas cuenta de la potencia que aquí había. Estamos impulsando un proyecto para darle contenido a los 28.000 metros cuadrados edificables que hay en el Canal de la Expo y que además ya tenemos en cartera varias iniciativas, tanto públicas como privadas. El E-City tiene 4 líneas, que explicará Rafa, las conocemos todos: generación, digitalización, el vehículo, o sea, todo lo que es la movilidad y el edificio inteligente. Pero tenemos que hacer que el parque vuelva a ser un sitio en el que los sevillanos y el resto de los andaluces se sientan orgullosos otra vez. Eliminemos ya la nostalgia y recordemos la Expo como la gran fiesta que fue, pero es que ahora tenemos un parque que, de verdad, en mi opinión, quizás es que me toca a mí tener esta opinión, pero es un sitio en el que todos los que aquí trabajamos, vivimos, tenemos claro que es un espacio maravilloso y con muchísimo potencial, pero tenemos que seguir convenciendo al resto de la ciudadanía de que el PCT Cartuja es un proyecto a largo plazo que vino después de la exposición, que fuimos el primer parque científico y tecnológico que reutilizó unos espacios de una exposición universal, que realmente nos tenemos que sentir orgullosos. La otra línea que tenemos que atacar, sin duda, y es que aunque todos hubiéramos deseado, absolutamente todos, que no hubiera habido el COVID, ojalá, también se nos van a presentar unas oportunidades de financiación que no estarían en juego si el COVID no hubiera aparecido. Por lo tanto, esa frase de no hay mal que por bien no venga, tenemos que tener la capacidad de aprovecharla, porque es una oportunidad especial para este parque, para impulsar esos proyectos viables a medio y largo plazo que necesitamos para convertirnos en referencia. Yo estoy convencido que esto al final termina siendo palanca, como decía antes Beltrán y como he escuchado otras veces, palanca a través de las empresas, que son el motor, apoyados de la Administración, de las entidades administrativas que tenemos aquí, de los centros de investigación y las universidades, por supuesto, de las escuelas de formación, del JRC en un lugar especial, y es que tenemos todos los ingredientes para hacer un caldo que realmente sea apetecible para todos. Y además, también estoy convencido, también se ha comentado, que seremos una palanca de cambio no solo en el renacimiento un poquito de la economía, sino también en la creación de empleo. En cuanto al plan estratégico, yo creo que he dicho ya parte de todo, pero debemos ser, si no lo somos ya, el laboratorio urbano posible. Tenemos que facilitar la llegada de grandes proyectos. Tenemos que darle un tablero donde las empresas, las que ya están y las que vendrán, jueguen a innovar, generen nuevos proyectos, ponernos un poquito por delante de otros espacios tecnológicos de Europa, a los que siempre hemos mirado con cierta envidia. No tenemos por qué, si aquí tenemos todos los ingredientes para hacerlo. Tenemos el talento, tenemos las empresas, tenemos el apoyo de la Administración, tenemos la financiación, o la vamos a tener. Si no lo aprovechamos ahora, en mi opinión, va a ser muy difícil que tengamos un tablero con estas reglas en el futuro. Por supuesto, vamos a ser el motor de la economía del conocimiento de la ciudad de Sevilla. No tengo la más mínima duda. En marzo tomamos una decisión muy dolorosa, que fue la cancelación del Congreso Internacional de Parques de la IAS, de la Asociación Internacional de Parques, que se iba a celebrar aquí en Sevilla. En octubre, el pasado mes de octubre, se tenía que haber celebrado en Sevilla. Hemos tenido una desgraciada pandemia que ha aplazado absolutamente todo, pero bien,
llegamos a un acuerdo con el board de la IAS para celebrarla presencialmente en Sevilla en el año 22, porque en el año 21, como muchos de vosotros ya sabéis porque os lo he ido contando en reuniones un poquito de menos personas, en el año 21 iba a ser en Estados Unidos, en Silicon Valley, y ellos no querían aplazar. Nos ha venido muy bien, de hecho, he de comunicar que en la asamblea de IAS virtual que tuvimos la semana pasada, el propio Silicon Valley ya ha renunciado a hacer su congreso de manera presencial. Por lo tanto, en el año 21 no habrá congreso presencial y en el año 22, aquí en Sevilla, será el primer Congreso Internacional de Parques de manera presencial que haya desde el 2019, del que tuvimos el año pasado en Nantes. Y habrá ganas, habrá muchas ganas. Y otra vez volviendo a la frase de no hay mal que por bien no venga, vamos a tener los proyectos eCity, CANAT, Spidier, ciberseguridad, todo esto mucho más avanzado. Y seremos capaces de mostrar al mundo, de mostrar a toda la delegación internacional que va a estar aquí presente en Sevilla, esta otra Sevilla, esta otra Andalucía, una Andalucía tecnológica del conocimiento, de la ciencia, de lo demás también, que tenemos que seguir vendiéndolo, pero es que esta es una parte importante. A ver, sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que hemos conseguido y de lo que vamos a conseguir en el futuro. Colaboración público-privada, demandada por todos durante tanto tiempo. Pues ya tenemos un ejemplo aquí, el eCity también, que funciona. Y que va a poner en marcha no solo el eCity, sino que va a abrir el camino para que otras muchas oportunidades de colaboración público-privada se pongan en juego aquí en el parque. Tenemos que fomentar una formación de calidad. Ya tenemos a la Universidad de Sevilla aquí, tenemos otra gran universidad pública en Sevilla, que es la Paula Levide, con la que también tenemos estrechos lazos. Tenemos universidades privadas, tenemos escuelas de negocio de referencia como ESIC o como EOI. Es decir, esta formación de calidad a demanda tecnológica, nosotros contamos o nos llegan ofertas de empleo por parte de las propias empresas tecnológicas de aquí del parque que no encuentran a los trabajadores adecuados. Pues habrá que fomentarla con la universidad y estrechando los puentes de unión que tenemos entre la universidad, el parque y las empresas. Yo creo que la crisis, y ya termino, esta crisis sanitaria, esta pesadilla que hemos vivido todos, pues ha resaltado como nunca el valor que la ciencia y la tecnología tiene y aporta a la sociedad. Y yo creo que tenemos una oportunidad de no cometer el error de olvidar esto cuando pase, porque pasará. Y debemos estar preparados. Yo soy, como veis, muy optimista. Desde la propia gestora del parque no vamos a dejar de trabajar en impulsar este tipo de proyectos. Nosotros somos simplemente un instrumento de apoyo a la ciencia, a la universidad y a la empresa. Por lo tanto, estamos a vuestra disposición, a la disposición de todos los miembros del Círculo y del resto de la comunidad de Cartuja. Y, por lo tanto, esperemos que el 21 venga mejor que vino el 20. Sabemos que los resultados del 20 de la memoria no serán tan buenos como hubieran sido en caso de no haber una pandemia, pero también somos conscientes de que este impacto aquí, que también ha dicho Beltrán antes, será un poquito más leve que en otros enclaves. Así que yo os animo a seguir trabajando, a contar con nosotros, a fortalecer este ecosistema entre todos. Estoy convencido que el año 21 será bueno y el 22 será mucho mejor. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Tiene ahora la palabra Miquel Landavaso, director del Joint Research Center. Bueno, voy a quitarme esta mascarilla que no me deja hablar porque no he traído la de goma espuma, que es la que me lo permite, de verdad. En cualquier caso, muchísimas gracias, consejero que está por ahí, pero Beltrán sobre todo, Luis, Rafael, Paco. Es un placer estar aquí, porque a mí me gustaría, digamos, enfatizar un poquito el papel que podemos hacer en estos esfuerzos que habéis señalado de recuperación. Y voy a empezar por el final, ¿no? Por las conclusiones. Yo vengo hoy para decir tres cosas. La primera es que estamos ante una responsabilidad histórica. Una oportunidad que es una responsabilidad histórica. Y voy a explicar por qué. La segunda es que me parece que el Parque Tecnológico de la Cartuja, y no solo por quedar bien, no solo porque somos vecinos,
Es un elemento de transformación vital. Lo ha dicho el consejero, lo ha dicho Beltrán, y voy a explicar por qué desde nuestro punto de vista. Es algo que hay que reforzar, es algo que necesitamos que funcione para poder ser exitosos en la guerra por el talento internacional en la que vamos a presenciar, que se va a acelerar en los próximos años, meses, también en parte por el COVID. Y lo vamos a explicar un poquitín. Y la tercera, que es el mensaje principal desde nuestro punto de vista, es que somos vecinos, tenemos 400 personas, la mayor parte ingenieros, que son los que saben de verdad, y otros cuantos, como nosotros, economistas, que lucubramos y queremos contribuir a la sociedad que nos ha acogido, ser agradecidos con ella y contribuir al éxito de este parque, porque este parque necesita ser un éxito para poder transformar a Andalucía, para poder ayudar en la transformación, en la recuperación de España, y es importante que sea, como decía Beltrán, un referente internacional, europeo en este caso, en el sur de Europa. En relación al primer punto, la oportunidad es histórica y la responsabilidad también. Esta crisis es diferente, esta vez es diferente y además hay poco tiempo. Tenemos el mayor presupuesto comunitario de la historia, pero es que no solo hay 1,8 billones en español de euros, sino que además tenemos más de medio billón de créditos del Banco Europeo de Inversiones disponibles, más de 20.000 millones del mecanismo SURE para dar créditos, para ayudar con los ERTEs y a los autónomos en medio de la pandemia. Además tenemos quizá 35.000 millones nuevos de fondos estructurales, más unos cuantos más en ayudas agrícolas, pero no voy a mencionarlos. Y tenemos además 2/3 partes del dinero que ya nos dieron para el anterior periodo de programación de fondos estructurales todavía sin haber gastado. Todo eso hace un buen paquete, además de las ayudas extraordinarias del Banco Europeo Central en términos de compra de deuda nacional. Dinero hay. La pregunta es, ¿las ideas deben seguir el dinero o el dinero las ideas? Y yo creo en lo segundo, porque una colección de proyectos no hace una estrategia, y el consejero lo decía. Hace falta una estrategia para el parque y una estrategia para Andalucía. Una estrategia del parque como elemento de transformación que se imbrique en una estrategia andaluza. Con dos características fundamentales que en Europa, en la Comisión, tenemos muy claras. Y es que, por un lado, cualquier estrategia digna de ese nombre, es decir, de dónde venimos, dónde estamos, con qué contamos y a dónde queremos ir, tiene que basarse, para ser sostenible en el tiempo, en un partenariado público-privado real. No formal, sino real. Es decir, en un proceso que llamamos de consulta empresarial, European Entrepreneurship Project, como parte de lo que llamamos las estrategias de innovación para la especialización inteligente. Es decir, en una consulta interactiva permanente con los mecanismos, con los marcos para hacerla apropiados, que dé lugar a una serie de proyectos que estén directamente relacionados y priorizados en función de esa estrategia, de esa visión. La colección de proyectos improvisada no es buena. Si hoy leemos el Financial Times, tenemos un artículo muy interesante al respecto, como 3 grandísimas empresas españolas están haciendo lobby, que es lo que les toca, por una serie de proyectos con mucho sentido, pero una estrategia debe de privilegiar determinadas prioridades en función de una visión. Si no existe, vamos a improvisar y hay poco tiempo. Y esta es una oportunidad histórica. Esta es la primera condición. Un verdadero partenariado público-privado que sea una fábrica de proyectos direccionados. La segunda, también la ha mencionado Beltrán, y tiene mucho que ver con este parque. Y es que Europa espera que recuperación y reforma vayan de la mano y sean direccionadas en función de lo que llamamos la doble transición, verde y digital.
Da la casualidad de que los que están definiendo qué es verde y qué no es verde en términos de actividades económicas están aquí en Sevilla. Tenemos un grupo de trabajo con más de 50 expertos internacionales que está elaborando la ley para determinar qué es verde y qué no es verde. Y tenemos aquí también en Sevilla, dada la casualidad, el Observatorio de Inteligencia Artificial de Europa, que entre otras cosas organiza la mayor y mejor conferencia internacional sobre el futuro de la robótica europea en el mes de enero. Segundo tema clave, el parque tecnológico de la Cartuja. ¿Se conoce? ¿No se conoce? ¿Está en el mapa? Hemos oído las cifras que daba el consejero. Son realmente buenas. Hemos oído la visión de Luis, que va en la buena dirección y que todo esto promete mucho. ¿Cuál es la situación y por qué digo que es una esperanza? Si cogemos el informe de McKinsey de este verano, que habla sobre el futuro del trabajo, nos dice 4 cosas. La primera es que hay una guerra por el talento en Europa que se va a acrecentar por el hecho de que va a caer la población activa de un 4% al 2030. Segundo lugar, una cuarta parte de los empleos actuales va a ser automatizada. Y hay 90 millones de empleos en Europa hoy que requieren una inversión en formación permanente para poder hacer una transición en ese nuevo periodo post-COVID en el que la automatización es un vector de cambio fundamental. Y ojo, mejor acelerar ese cambio y la adaptación a la robótica, a la inteligencia artificial, porque en nuestras investigaciones eso crea empleo neto, contrariamente a lo que mucha gente piensa. Tercera cosa que me parece fundamental y por eso hablo del parque. Va a haber una pugna por el talento. El talento está concentrándose en 48 ciudades conurbaciones, que son los hubs internacionales hoy en Europa. Se estima que más del 50% del crecimiento del empleo se va a dar en esos 48 hubs. España tenemos a Madrid y tenemos a Barcelona. No estamos. ¿Cómo conseguimos atraer, generar, mantener, recuperar, formar talento? Es fundamental. Y el parque tecnológico tiene una función clave, porque es el pasaporte, es la tarjeta de presentación de una Andalucía que puede atraer ese talento y conservarlo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que llaman en la literatura un distrito innovador, porque tiene una dinámica de clúster. Y yo creo que el proyecto eCity Sevilla es fundamental. Se refiere al continente y, por supuesto, hay que hacerlo, y no conozco la problemática de lo que lo impide en toda su ambición. Pero también os digo que además del continente, que me parece clave, está el contenido. Y es que aquí tenemos una serie de vecinos que hemos visto en la pantalla que tienen que hacer que 1 más 1 sea 3 en una dinámica de clúster, donde las sinergias, el contenido, la forma de colaborar y competir en paralelo entre las empresas del parque dé una suma positiva, que además haga que el talento se quede y venga a Andalucía. Talento internacional. También decía ese informe que el 40% de la población europea vivirá en zonas que pierdan empleo. Y ahí figuramos la mayor parte de las regiones españolas. Esto hay que darle la vuelta. ¿Cómo? Tercer punto, y con esto termino. Tenemos este centro común de investigación, como he dicho, 400 personas, ingenieros, economistas de más de 30 nacionalidades. Queremos participar de este esfuerzo. No podemos ser juez y parte de los proyectos, pero sí podemos abrir las puertas, sí podemos ayudar, colaborar, poner en común el talento que tenemos. He mencionado algunos de los proyectos en los que estamos en muchos más. Somos quizá las gafas socioeconómicas de la Comisión Europea. Estamos detrás de las mayores iniciativas legislativas que tocan precisamente los aspectos de recuperación frente a la crisis.
Estamos encantados de estar aquí. Vuestro éxito es nuestro éxito. Tenemos un compromiso a medio y largo plazo con el parque y con Sevilla, con Andalucía y con España, y queremos trabajar codo a codo, y desde aquí este agradecimiento y esta oferta de colaboración en la medida de lo posible. Muchas gracias y que tengáis mucho éxito. Muchas gracias, Miquel, por tus palabras. Sin duda no podéis ser juez y parte, pero tenéis una posición que os permite tener una visión que, para conseguir alcanzar ese estado que creemos que podemos conseguir aquí en Cartuja, y conseguir que Sevilla, junto con Madrid, con Barcelona, esté dentro de ese grupo de ciudades, sin duda alguna, el contar con vosotros, con vuestro centro aquí en Cartuja, es fundamental para nosotros. Muchas gracias por tus palabras. Tiene ahora la palabra Rafael Sánchez, director general de Endesa para Andalucía y Extremadura, que nos va a comentar la situación actual del proyecto eCity Sevilla, un proyecto que es absolutamente prioritario y crítico para el futuro del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja. Esto de quitarse la mascarilla por poder hablar es todo un lujo, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Parece que no recordamos esa época, ¿no? Primero, presidente Beltrán, Jorge, por supuesto Miquel, Luis, al consejero que nos ha estado también haciendo la introducción, y al alcalde, agradeceros esta invitación y este espacio que sabéis por todos que es un espacio común, y tantas veces hemos mencionado la palabra colaboración público-privada, que quisiera con mi intervención decir que, a pesar de la situación, la crisis que hemos tenido durante todo este año, esa alianza la firmábamos hace prácticamente un año, prácticamente por noviembre, y que no hemos dejado parado el trabajo. O sea que, a pesar de las dificultades, vais a ver con esta presentación, esta exposición, primero, cuál es el alcance, porque es la primera vez que se presenta en la Asamblea del Círculo a sus empresarios lo que es el conjunto del proyecto. Tuvimos dificultades por motivos de sobra conocidos por todos vosotros, pero voy a tratar de hacer un repaso a los principales elementos que tiene ese alcance, ese proyecto, y sobre todo, para, como decía Miquel, que veamos cómo pensamos en ese futuro, qué futuro tenemos por delante y qué posibilidades tenemos de llevarlo a cabo. Bueno, una imagen más bonita no era capaz de encontrar, ¿no? O sea, en este momento, desde esta orientación, si vemos incluso hasta esa futura sede del Joint Research Center, que seguramente tendrá unas características energéticas de consumo prácticamente nulo, de ejemplo y referencia en lo que pueda ser también la estrategia que la propia Comisión Europea establece con lo que es el nuevo Bauhaus, que Miquel también, junto con el alcalde, nos exponía como una oportunidad de reactivación de la integración del urbanismo y la ciudad. Bueno, pues qué mejor emplazamiento, qué mejor lugar con esta imagen que estamos ofreciendo desde la propia Torre Sevilla, ¿no? El ámbito del proyecto tiene unas enormes ventajas, y es que lo tenemos acotado por el río. O sea, el río Guadalquivir está haciendo de este espacio que podamos configurar en él un elemento de investigación y de trabajo. En Europa a esto se le denomina un sandbox regulatorio, un sandbox de tecnologías, de colaboración, donde podemos hacer una pequeña burbuja de cómo pueden ser esas ciudades del futuro. Ciudades que sin duda van a ser diferentes a la actualidad, pero como también se anunciaba por Beltrán y por el consejero y por el propio Miquel, van a estar caracterizadas por la sostenibilidad, por espacios de economía circular y por un incremento en la digitalización y en la tecnología que ahí se produzca. Es evidente que es una propuesta que tiene que estar acompañada por todos, ¿no? El entorno de Cartuja, de su círculo de empresarios, de las más de 500 instituciones que tenemos de todo tipo, desde el punto de vista académico, universitario, de centros de investigación, de empresarios, de tecnología, no puede ser mejor momento, y en esta imagen pretendo sobre todo dejar ese sueño que todos estamos acompañando. Queremos que sea un proyecto de modelo de ciudad, pero que no tengamos que esperar a las metas que establece la estrategia de descarbonización europea para el conjunto de ciudades a 2050, sino queremos que esto se produzca en el 2025.
Y el 2025 quiere decir que es un escenario de muy corto plazo, donde con un esfuerzo intensivo en tecnología y en concentración tengamos que estar obteniendo un entorno, un recinto, primero descarbonizado, libre de emisiones de CO2, también, además de estar apoyado en la tecnología renovable como fuente no emisora para cambiar el balance neto, el balance energético, el balance de emisiones que tiene la propia isla, tendrá que venir acompañado con unas estrategias de movilidad sostenible y, sobre todo, de un entorno distribuido. O sea, ese modelo distribuido pertenece a la colaboración, a la resiliencia, a los elementos donde diferentes emplazamientos que pueden ser siempre apoyados sobre una red inteligente, una red eléctrica que es la que establece ese mecanismo de conexión, pero que pueda utilizar los recursos energéticos distribuidos de edificios, aparcamientos, almacenamiento, para llevar, además de la mano de la digitalización, un elemento invisible pero de conexión para llevar a cabo ese elemento. Y no solo se trata de hacer un espacio expositivo, un espacio donde veamos cómo tienen que ser esas ciudades del futuro, del mañana, sino que sea una oportunidad verdadera para la industria, para Sevilla, para ese aspecto tecnológico que antes Luis citaba y que ya sabemos el valor y la riqueza que tiene histórica y tradicional y nuestra ciudad, pero tenemos que ser, y no voy a citar otros emplazamientos ni en Europa ni en Estados Unidos, sino esto tiene que ser centro de atracción y de innovación, que es el único elemento de progreso que tendrá nuestra tierra futuro, basándose en esos conocimientos que pondremos a funcionar en este entorno de la Cartuja. Para ello contamos con más de 503 instituciones que estáis seguramente asistiendo y participando, muchas de ellas en este streaming. Son instituciones que pertenecen al ámbito cultural, deportivo, educativo y de empresas e instituciones. Como se citaba, instituciones que necesitan hacer una alianza público y privada, más allá de esa frase, más allá de ese paradigma o de ese topic que pudiéramos poner en boca de todo, es ponernos a trabajar. O sea, en esto de lo que se trata es de colaborar, pero para hacer cosas, para hacer propuestas y proyectos, porque, como decía Miquel, dinero hay, iniciativas son las que hay que poner por delante de esas peticiones de dinero. Y en este entorno de 503 instituciones, sobre todo mi mensaje es de adhesión. Vamos a pediros que a través del círculo, a través del PCT, os involucréis en el proyecto, muchos ya lo estáis. No es un proyecto de Endesa, es un proyecto donde Endesa presta o presenta su capacidad de conocimiento y tecnología para llevar adelante, pero ya hoy en día, no lo ha comentado Luis, pero son más de 50 entidades adheridas e incluso el propio Joint Research Center participa de ellas, incluso en los órganos de gobernanza y seguimiento del propio proyecto. ¿Cuáles son los elementos? Primero, eficiencia y después renovables. Voy a tratar de exponer cómo. Es un entorno aislado con un consumo de más de 100 gigavatios hora de consumo anual y representado por este tipo de edificios, estos emplazamientos, solo con 50 grandes consumidores ya estaríamos haciendo el efecto Pareto, el efecto de poder agrupar los esfuerzos de eficiencia energética y los tendríamos en 50 entidades, digamos que estamos ya prácticamente entre ellas las adheridas, pues cubriendo casi el 80% de estos grandes edificios que tendrán que hacer su transformación. Pues bien, a esos edificios, con una curva de consumo eléctrica que podemos medir con nuestras redes inteligentes, lo primero que se les va a exigir es un esfuerzo de adaptación y adelgazamiento hacia la eficiencia energética. Y esa es la caída de consumo que tiene que provocarse antes de que hablemos de qué fuente les va a suministrar, si va a ser fuentes renovables, si vamos a utilizar hidrógeno, si vamos a utilizar almacenamiento. Antes de nada hay que adelgazar estos edificios. El límite máximo estará en los edificios de consumo prácticamente nulo, pero de promedio al parque le exigiremos o lo pediremos, con el compromiso de empresas que se adhieren, que adelgacen su cinturón en un 35%. Una vez esto, vamos a basar el modelo de producción eléctrica en un modelo de autoconsumo, un modelo basado en fotovoltaicas que compaginarán las capacidades que tengan los propios edificios con emplazamientos como parking fotovoltaico, como podéis estar viendo en la simulación animada de algunos de los espacios que puede tener la propia Cartuja. Haciendo de ese sombreado y de esos edificios pues el elemento motor, estaremos abasteciendo con energía fotovoltaica, que va a tener una serie de cobertura y de excedentes en las horas centrales del día, pero que con ese almacenamiento, estáis en este momento visualizándolo en la imagen con esa
parte amarilla, estaremos teniendo la capacidad de cubrir un alto porcentaje, 100% de muchas de las horas del año, de las 8.760, con energía autóctona, energía renovable y energía distribuida basada en electricidad. El mapa de trabajo pues tiene esta complejidad, o sea, tiene esta evolución. Son 4 grupos de trabajo que también Luis mencionaba, a los que todas las empresas adheridas estáis invitadas a participar en cada uno de ellos. Uno se trata de la energía, otro del transporte, otra de la edificación y el último de la infraestructura digital. Quiero en este momento sobre todo agradecer, no por ser de Endesa, sino a la oficina técnica que está acompañando a todo este proyecto, José Manuel, Alfonso, Ricardo, Manu, José Juan. Todos ellos están haciendo un esfuerzo sobrehumano, diría, acompañando a este grupo, a todos los participantes de estas 4 convocatorias, que no ha dejado de reunirse. Durante la pandemia hay un centenar de videollamadas, de reuniones telemáticas, pero que están trabajando en el avance de todos estos grupos. El objetivo a 2025 pasa por 3 fases y tienen todos estos elementos que son necesarios en ese puzzle invisible que toca pues, elementos, como se han citado antes, desde las telecomunicaciones, como el 5G, hasta temas relacionados con las auditorías energéticas, en un esfuerzo además repartido de cargas, donde cada una de las entidades iniciales firmantes están llevando adelante ese esfuerzo. Endesa está capitaneando el grupo de energía, que lleva redes inteligentes y temas de monitorización, el de transporte, el propio ayuntamiento, el de edificación, la Agencia Andaluza de la Energía y la Consejería, en este caso de Hacienda, y el de infraestructura, la Consejería de Transformación Económica, por llevar la competencia digital, que está haciendo este esfuerzo de hoja de ruta de crear los sistemas necesarios bajo un paradigma de sistemas abiertos. La red inteligente, que es de lo que podemos defender como primer elemento, primera base, hay que mover el electrón a las diferentes horas del día. No es lo mismo días con sol, días sin sol, no es lo mismo las 8 de la noche que las 12 de la mañana. Y se están haciendo todas estas sensorizaciones, todos estos telemandos, que son elementos críticos para poder estar moviendo el flujo eléctrico de la isla en todo su recorrido. Este es un ejemplo de una monotona de carga que podéis tener en la parte inferior derecha, y lo que voy a mostrar es que a lo largo del año, a lo largo de los días, el esfuerzo es diferente según las condiciones de la red. Vamos a estar desarrollando sobre esa red inteligente muchas renovables distribuidas, con un concepto de resiliencia, un concepto de que entre todos tienen que mantener y asegurar esa seguridad de suministro que hoy en día gozamos a través de 2 subestaciones, pero ese es el modelo del pasado. Hay que pensar en ese modelo del futuro, un modelo basado en la innovación, la autosuficiencia y que en definitiva dé respuestas a los objetivos del cambio climático. Las luminarias, el mundo de las luminarias, estamos obsesionados a que no son elementos para dar luz simplemente durante las noches, sino es el caballo de Troya, es el elemento que bajo la norma UNE 178-401 va a albergar toda la sensorización necesaria para que dentro de la isla se capten pues, medidores de pasos de presencia. Ahí estáis viendo señales de dónde se aparca, qué plazas disponibles, cómo está la calidad del aire, cómo está el flujo de personas, cómo está, como antes también Luis citaba, el proyecto con Telefónica, cómo está el flujo de entradas y salidas para ese smart parking dentro de la isla. Y en definitiva esto será un elemento invisible de sensorización muy necesario para captar toda esa gran base de datos, flujo de números, como para que después con inteligencia artificial se pueda llevar a la actuación y a las conclusiones. La movilidad, que es uno de esos grupos, hay una serie de iniciativas. Unas tienen que ver con el parque y otras tienen que ver con las instituciones. En la medida que las entidades os vayáis adhiriendo a este proyecto, pues se harán planes de movilidad para vuestros empleados, planes de infraestructura, de dotación. Pueden ser elementos de recarga, pueden ser vehículos ligeros, como veréis algunas de las imágenes a continuación, pero en el fondo es crear un Green Area Design, perdonad por la utilización del inglés, pero un espacio verde, un espacio ajardinado compatible con la integración del propio proyecto con lo que es el resto de la ciudad. Tanto en los hábitos como en las infraestructuras, las personas somos los elementos que deciden, somos las personas que podemos estar cambiando las actitudes y la movilidad.
Hay, por un lado, un rediseño previsto dentro del parque y competencia además del Ayuntamiento, y hay unos cambios de patrones de movilidad que, para no extenderme, pues deciros que se basan en todos estos elementos, como pueden ser el crear un plan de movilidad de todo el conjunto del parque, el crear un plan de movilidad para cada una de las entidades adheridas, el tener la movilidad como servicio y no simplemente el modelo basado en la propiedad, sino crear plataformas que permitan hacer car sharing, utilización de vehículos ligeros, no en propiedad, sino en utilización, la instalación de infraestructura de recarga, sean para vehículos ligeros como para vehículos eléctricos, y al mismo tiempo crear esa infraestructura, como decíamos, de aparcamiento inteligente que permita liberar bastante de los espacios. En las actuaciones, pues una breve colección de imágenes de lo que se ha ido haciendo en el año, ¿no? Desde dotación de infraestructura para la recarga, estos son imágenes reales del propio parque, hasta programas de concienciación y difusión de los incentivos, los mecanismos tipo MOVES que podamos tener, e incluso os diría que como anécdota ya hemos tenido por aquí la primera empresa de movilidad autónoma sin conductor, una empresa de Estados Unidos, y ahí tenéis también una imagen con los responsables del Ayuntamiento, que son los que llevan a cabo en este sentido en el grupo de movilidad la competencia, que tendrá que hacer también de este espacio del parque un entorno seguro, donde se permita la movilidad sin conductor como uno de los grandes paradigmas que vienen a futuro. En los edificios hay una serie de objetivos de menor a mayor profundidad, empezando por las auditorías energéticas, contemplando lo que son los modelos que la propia Comisión Europea impulsa sobre el Smart Readiness Indicator, el hacer no solo edificios eficientes, sino edificios inteligentes, es un poco los objetivos y las bases que el grupo de trabajo de edificación, capitaneado por la Agencia Andaluza de la Energía, se está dedicando a hacer un mapa de actuaciones previstas que puedan tener todas las entidades adheridas que vamos participando en el proyecto. Más del 35% de eficiencia, más de 2 megavatios de capacidad fotovoltaica en autoconsumos en todos estos edificios, nos irán llevando a que el suministro sea de 100% renovable. Fijaros que voy en esa aproximación haciendo de lo fácil a lo difícil, ¿no? Llegaremos a los edificios de consumo prácticamente nulo, como puede ser la futura sede del Joint Research Center o de la propia Agencia Andaluza de la Energía, como proyectos, modelos, banderas, simbólicos, de hasta qué punto se puede llegar a hacer que un edificio prácticamente no consuma energía, con su diseño y con esa filosofía del nuevo Bauhaus que también estábamos mencionando en la intervención anterior. Proyectos de hidrógeno, proyectos de almacenamiento en función de las necesidades. No hay que obsesionarse por las tecnologías, sino que las tecnologías, cuando ya sean maduras, cuando ya sean absolutamente un elemento dentro de ese puzzle de necesidades, estén cubriendo para hacer que el entorno de edificios del parque, en un modelo de energía distribuida, esté dotado con la capacidad suficiente para aplicar modelos de agregación de demanda, modelos de flexibilidad y todo lo que el nuevo paradigma de una ciudad va a tener a futuro. En esta imagen quería hacer un poco el guiño a cómo ha sido en la Cartuja en los momentos de pandemia, previo a la pandemia y lo que prevemos a futuro. Esto simplemente veis que es una ciudad con todo su tráfico, con toda su congestión, pero hemos visto, y ahí desaparecen todos los vehículos, cómo la ciudad ha podido estar limpia de contaminación, limpia de partículas 2,5, de dióxidos de nitrógeno, por supuesto, óxidos nitrosos, y hemos respirado un aire limpio sin la combustión. Bueno, pues el gran reto que tenemos sobre Cartuja es esto mismo, reproducirlo a futuro con un modelo compatible a lo que es la actividad cotidiana urbana y perdurable en el tiempo. Para eso vamos a utilizar muchos espacios verdes, muchos vehículos sin emisiones en el proyecto. El ecosistema digital se caracteriza por tener una parte de composición tecnológica y de telecomunicaciones y otra parte que tiene que ver con lo eléctrico. Vamos a utilizar el nodo Fiber que tiene Telefónica, que tiene el propio recinto, para crear una filosofía de plataforma de datos en abierto. La única vía de colaborar es teniendo acceso a esta información que se va a ir generando, como antes comentábamos, desde cada farola, desde cada edificio, desde cada sensor que tengamos puesto.
La norma CTN 178, que ya citaba antes para el tema del alumbrado, no deja de ser el elemento de conexión para que no se produzca un atasco de qué APIs, qué utilizaciones de elementos van a ser inteligibles unos con otros, que no sea la Torre de Babel para entendernos y no utilizar tantísimo tecnicismo. Pues bien, esa plataforma de datos en abierto va a permitir ese entorno colaborativo con todo lo que se avecina, con todo lo que puede ser la inteligencia artificial, como puede ser el mundo blockchain, como puede ser la robótica, como puede ser todo lo que en ese paradigma de la cuarta revolución industrial podemos ver y percibir dentro del parque. Es un entorno idóneo donde el diseño de los grupos digitales van encaminados a trabajar en esta dirección, con estándares y con plataformas de datos en abierto. En la parte de energía se nos presenta, además de esa energía, utilizando la red eléctrica, que es un elemento imprescindible para que podamos hacer que todo esto funcione, igual que la parte digital, nos llevará al paradigma del Energy Cloud. El Energy Cloud no deja de ser un modelo colaborativo, un modelo basado en relaciones de Transactive Energy, utilizando recursos que se acompañan con flexibilidad, con relación de edificios con la red, de cargadores con la red, con los diferentes elementos del paradigma eléctrico y renovable, para que creemos un espacio donde la garantía de suministro y la utilización eficiente de todos estos recursos de forma distribuida partan del propio parque y se queden conectados dentro del propio parque. Estos son los diferentes squads que en terminología Agile se están utilizando por los grupos de trabajo. Están dedicados y en colaboración con la Universidad de Sevilla, a la que tenemos que agradecer enormemente su generosidad por habernos puesto los expertos en arquitectura, ciberseguridad, estándares, por supuesto, por nuestra parte de Smart Grid, movilidad y edificios, que también son los primeros que se han lanzado con una filosofía multicapa y, como decía anteriormente, estén sobre todo fundamentados en un principio de alianza. Ese objetivo de desarrollo sostenible, el número 17, lo que dice es alianzas para lograr los objetivos, es co-creación, es colaboración, si no, no estaríamos haciendo un proyecto de la mano de todos. Estaremos monitorizando los consumos, estos son los sistemas de monitorización submetering para poder hacer ese balance eléctrico que tiene la isla, un balance que monitorice los usos, los costes, los consumos por servicio, el seguimiento de la producción y, en definitiva, no deja de ser el alimento para entender la sostenibilidad en los términos energéticos ambientales que tiene el proyecto. Quería invitaros a visitar, a participar en lo que va a ser la próxima página web del proyecto. Está ya en fase de revisión, a punto de estar viendo la producción y el luz. Tenemos una newsletter, tenemos muchas notas de prensa para que podáis seguir el proyecto. Pero, sobre todo, quería pediros la adhesión. O sea, en este sentido no es todos metidos, sino utilizando las adhesiones al proyecto, porque hay una serie de principios que son generales, que son compartidos, y hay algunos que van a ser beneficios directos para las propias entidades adheridas, y es lo que quisiera un poco dejar también sobre la mesa. Primero, es un proyecto de responsabilidad corporativa, o sea, es un proyecto que no es por vender mi producto, no es por vender determinado elemento, sino es cómo configurar las entidades adheridas como miembros de lo que pueden ser los objetivos de desarrollo sostenible y esa reducción de huellas. Pero también desde el punto de vista directo, quisiera también hacer la referencia a ese sello de ICITI adherida, eso que se ha mencionado también de esos fondos de recuperación y resiliencia, esos fondos que pueden hacer de los participantes del proyecto unos receptores, seguramente en la configuración de alianzas de propuestas y de convenios, pero que os invitamos porque siempre se pone de referencia esta propuesta de colaboración público-privada, pero que además de la personal puede servir para conseguir cosas que en estos momentos pueden ser elementos de reactivación de la economía y de la sociedad. Siento haberme extendido en exceso. Es verdad que tenía el compromiso de presentar el proyecto, al menos que se entendiese por todo lo que está haciendo la audiencia y el Círculo de Empresarios de Cartuja, y no olvidéis que en el 2025 tenemos que ver una isla que sea renovable, eléctrica, autosuficiente y, sobre todo, un espacio de referencia para la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por tus palabras. No te quepa la menor duda que lo de la adhesión, el Círculo va a estar ahí trabajando para que cada vez más empresas se involucren en el proyecto. Y, por otro lado, el otro aspecto que sé que te preocupa, seguiremos insistiendo con esas pequeñas trabas administrativas, que un proyecto tan importante como este pues no se puede ver frenado o ralentizado por pequeñas trabas que puedan surgir
de manera lógica por los diferentes responsables de los organismos públicos. Muchas gracias, Beltrán. Le doy paso a Noemí, nuestra secretaria. Creo que tenemos 2 puntos más antes de terminar, ¿no? Efectivamente, nos quedan 2. Los ruegos y preguntas, que sería el siguiente. Si alguien de los asociados que están asistiendo a la presente asamblea quiere comentar algo a través del chat, sería el momento. Bueno, pues no parece que haya nadie que quiera preguntar nada, con lo cual pasaríamos al último punto del orden del día, que es la aprobación del acta, que si tampoco nadie dice nada quedaría aprobada. Y toma la palabra el señor presidente ya para el cierre del acto. Muy bien, gracias, Noemí. Pues terminamos aquí. Únicamente desear felices fiestas a todo el mundo y que con la seguridad de que la próxima asamblea, normalmente que es en marzo, ya veremos cuándo lo podemos celebrar, pero seguro que será presencial. Cerramos en este momento la asamblea. Gracias a todos.